Un grupo de deportistas que estaban preparándose para los Juegos Olímpicos, unos meses antes de la cita deportiva, se dirigieron a Bogotá. Luego de esta ceremonia de apertura, en un coliseo de una ciudad cercana, tuvieron un accidente. El bus en el que se transportaban cayó por un acantilado y por tal razón varios de ellos perdieron su pierna. Desde este momento no pudieron volver a practicar el deporte, el cual era el sentido de su vida. Bueno, en este caso vamos a tomar dos perspectivas importantes. Ambas necesitan un proceso de rehabilitación en la parte física y en la parte mental. Sin embargo, sí diría que una de ellas necesita más como refuerzo en la parte física que en la parte mental, y en la otra se necesita más física, más mental que física. Sin embargo, no sería tan drástica la diferencia. En uno de los casos, en la que se necesita menos mental, el deportista solamente sufrió una lesión no leve, pero sí una lesión que solamente lo retendrá durante unos meses a volver a retomar sus actividades, su actividad física o sus entrenamientos diarios. Esto dependería también del proceso de rehabilitación físico y de las terapias que vaya a tomar para revisar la eficacia que vaya a tener. Obviamente también dependería del cuidado del paciente, de él mismo. En el otro caso, tenemos que al deportista tuvieron que amputarle las piernas. Esto sería un proceso más complejo porque el deportista tiene que volver aparte de la rehabilitación y de lo doloroso que tiene que reconocer y empezar a aceptar que ya no, o sea, que esta parte de su cuerpo le falta. Algo que puede llegar a ser muy difícil, dependiendo de cómo se le acompañe en el proceso mental a esta persona. El deportista tiene que empezar a buscar alternativas o ánimos para volver a sentir que, que, está, que es posible practicar otros deportes o volver a practicar el mismo deporte, ya sea con una prótesis o con algún otro equipo. Entonces, en ambos procesos, aunque se vivió el mismo accidente, obviamente trajeron impactos distintos. Lo que para el deportista que perdió las piernas sería empezar aprender y reconocer que no tuvo control sobre la situación, sino que tendrá control a partir de ahora de las decisiones que vaya a tomar, y dependerá de él y que tan dispuesto esté a volver a sentirse cómodo consigo mismo. Analizando y contribuyendo con la representación teatral que se nos fue previamente expuesta, lo que considero que va a ser un reto más desafiante para ellos es como replantear sus objetivos y sentidos de vida, puesto que ya van a encontrar más impedimentos a los cuales acceder a las Olimpiadas más grandes del mundo. Si ya lo es, pues con todas las habilidades, pues eh, ahora con una extremidad menos, pues va a ser un poco más difícil. Por el otro lado estarían las implicaciones sociales y socioemocionales que tendrían para ellos el hecho de perder una extremidad, los desafíos que tendrían que afrontar por la sociedad y cómo tendrían que adaptarse, por ejemplo, a unos Juegos Paralímpicos que son totalmente diferentes a los que o bueno, parcialmente diferentes a lo que ellos estarían acostumbrados en sus modos de entrenamiento y modos de juego. Los personajes de la escena se verían afectados por todos los rechazos colectivos hacia su discapacidad o sus capacidades múltiples, hacia cómo ahora pueden manejar o no el deporte en el que estaban practicando y no van a recibir la misma apertura a la cual estaban acostumbrados o quizás tenían más ofertas. Es evidente que en esta historia hubo un cambio en su destino muy abrupto. Sin embargo, propongo que para solventar, digamos que este caso y para que ellos puedan volver a retornar o acomodar sus gustos y todas sus
aptitudes hacia lo que quieren hacer y ahora con sus nuevas capacidades, pues podrían adaptarse a Juegos Paralímpicos que existen en los Juegos Olímpicos, que es a lo que incluso iban a dirigirse en ese viaje. Tendrían que someterse a entrenamientos con sus nuevas capacidades y con sus nuevas, digamos que, limitaciones, por decirlo de alguna manera. Pero pues también habría que tener en cuenta qué tan receptivo sería el público hacia ver unos deportes paralímpicos, porque como es preciso también citar, por ejemplo, el fútbol femenino no tiene el mismo apoyo que el fútbol, digamos que tradicional e impuesto por solo jugadores masculinos, no porque no tengan el mismo talento, no tengan las mismas habilidades, sino porque uno tiene más patrocinio y porque mucha gente ve las copas masculinas mundiales y desgraciadamente no muchas personas ven el fútbol y las copas, digamos que femeninas, y lo mismo pasa por las copas y los torneos internacionales que tienen a los jugadores en los cuales sus capacidades entran dentro de la cosmovisión normal y no con otras personas que tienen capacidades múltiples.